Hola, en este segundo video vamos a completar el tema de la hipertensión arterial y estamos viendo cuál es el manejo y el manejo se sustenta en algunos pilares. Uno es la modificación del estilo de vida, otro es el ejercicio aeróbico regular. Vimos que en general en Chile las personas son muy sedentarias y hay una cierta evidencia, aunque limitada, que sugiere que la compliance vascular y la vasodilatación dependiente del endotelio pueden mejorar con el ejercicio aeróbico, así que el ejercicio aeróbico tiene una importancia en sí mismo, también con la baja de peso y con los medicamentos antihipertensivos. Y entonces, además de lo que habíamos visto, a la modificación del estilo de vida y a la realización de ejercicio aeróbico, uno puede agregar, y habitualmente se hace, algún tipo de manejo farmacológico. Y aquí las preguntas son a quiénes tratar y con qué tratarlos. En general, desde el punto de vista del arsenal farmacéutico que disponemos, este es un arsenal muy amplio. Tenemos en general de los más usados, digamos, diuréticos como la hidroclorotiazida, beta bloqueadores, pueden ser selectivos o no selectivos y combinaciones de alfa-beta. Así que esto permite usar beta bloqueadores en una amplia variedad de pacientes, los que se han convertido en probablemente los medicamentos más importantes en la tratamiento de hipertensión arterial, como son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los antagonistas de la angiotensina 2 y algunos medicamentos que tuvieron cierta importancia pero la tienen menos, que como son los calcioantagonistas, ya sean las dihidroperidonas o las no dihidroperidonas. Y además tenemos otros fármacos que son menos usados, pero que son también importantes, como nuevamente diuréticos como la furosemida y especialmente la espironolactona. Vamos a ver que en hipertensión arterial el aumento de la aldosterona es importante. Alfa-antagonistas, estos ya son tratamientos más para pacientes seleccionados, ¿no es cierto? Simpaticolíticos son antihipertensivos muy potentes, estos, pero se usan bastante menos. Vasodilatadores directos, inhibidores de la renina. Estos medicamentos se usan bastante menos, yo diría con excepción de la espironolactona. Y bueno, a quiénes tratar. Eh, Aquí ustedes pueden ver que en general, según la guía clínica mensal de 2010, uno puede ver, clasificar a los pacientes en menores de 55 años y mayores de 55 años. Y en los menores de 55 años se recomienda iniciar el tratamiento con una inhibidora de la enzima convertidora o un beta bloqueador, y si los pacientes son mayores de 55 años, se recomienda un calcio antagonista o un diurético tiacídico. Y ir viendo si los pacientes responden y si no responden, bueno, ir agregando los otros grupos farmacéuticos. Si partimos con un inhibidor de la enzima de conversión y el paciente no responde, se puede agregar un diurético tiacídico o un calcio antagonista de acción larga, en fin. ¿Mm? Y en fin, si los pacientes aún siguen sin responder, bueno, ahí finalmente se recomienda derivarlos a especialistas. Y en general la meta del tratamiento, ¿cuál es la meta del tratamiento? Aquí la pregunta es hasta qué punto tratar a los pacientes, porque ustedes tienen que recordar que no hay un umbral bajo el cual el riesgo de mortalidad o complicaciones desaparezca o empiece a aumentar, no hay una curva en J, como sucede con el colesterol, por ejemplo. Entonces uno podría pensar que, y de hecho sí es, mientras más baja la presión, mejor, pero bueno, ¿a dónde tenemos que apuntar? Y este diapositivo está muy lleno de letras, pero en general, en este momento lo que se trata de apuntar en pacientes con hipertensión arterial esencial, ¿no es cierto? Y que no tienen otras patologías y que no tienen un riesgo cardiovascular muy alto, diría yo. En general la meta es una presión arterial de 90 milímetros de mercurio o menos. Y si los pacientes tienen un riesgo cardiovascular más alto, como por ejemplo una diabetes mellitus, ahí la meta es un poco más ambiciosa. En general, hay que apuntar a presiones arteriales 130-80 milímetros de mercurio o menos. Eso en cuanto a la hipertensión arterial esencial, y hay un capítulo muy importante que es la hipertensión arterial secundaria. ¿Por qué es tan importante esto? Porque si nosotros podemos identificar una causa que provoque la hipertensión arterial, podemos ir a tratar esa causa
y mejorar a los pacientes hipertensos, cosa que no sucede nunca con una hipertensión arterial esencial. Un paciente que tiene una hipertensión arterial esencial es hipertenso el resto de su vida y lo que hacemos es tratar de mantenerle su presión controlada. Pero si nosotros logramos establecer una causa específica y podemos tratar esa causa, el paciente se mejora y deja de ser hipertenso. Y segunda razón es porque los pacientes que tienen hipertensión arterial secundaria habitualmente tienen niveles de presión mucho más alta y es una patología mucho más severa que los pacientes que tienen hipertensión arterial esencial. En general, la hipertensión arterial secundaria, como ya vimos, está entre el 5 y el 20% de todas las personas, de todos los pacientes con hipertensión arterial. Aquí se ha sacado un promedio y se dice que en realidad la hipertensión arterial secundaria es un 10% de todos los pacientes con hipertensión arterial. En poblaciones generales suele estar más cerca del 5%. ¿Y cuándo hay que sospechar una hipertensión arterial secundaria? Cuando el comienzo de la hipertensión es antes de los 30 años o después de los 50, cuando estamos frente a una hipertensión arterial severa, particularmente si se asocia a una repercusión en otros órganos importantes, ¿no es cierto? Cuando hay un cambio de severidad de la hipertensión, un paciente con una hipertensión arterial esencial que se mantenía con presiones de 150, 95, 160, 10, de repente empieza a tener presiones mucho más altas y cuando hay una refractariedad verdadera a la terapia, es decir, el paciente no responde a la terapia y la palabra verdadera se refiere a que hay que descartar hipertensión delantal blanco, esto que los pacientes cuando ven al médico van a control le sube la presión, o pseudohipertensión. En general, aquí hay algunas definiciones que son importantes. Hipertensión resistente es esta que está acá. Una presión arterial mayor de 140-90 con buena adherencia y dosis máxima de 3 antihipertensivos, uno de los cuales es un diurético, o un paciente que tiene hipertensión arterial controlada con 4 fármacos. Y la hipertensión refractaria es pacientes con 140 milímetros, o sea, con más de 140 milímetros de mercurio, con 4 más drogas a dosis máximas y que están en tratamiento con un especialista en hipertensión arterial. En general, la primera causa de hipertensión arterial refractaria o resistente es el tratamiento subóptimo, una manera es el tratamiento, y en general el diagnóstico se hace con 3 lecturas sobre 140-90 o una lectura con presión arterial mayor de 160-100 milímetros de mercurio, y en general es importante buscar elementos de daño orgánico, de daño de órganos blancos, como puede ser retinopatía, hipertrofia ventricular izquierda, fallo renal crónica o arteriosclerosis. Siempre hay que descartar cuando uno está sospechando una hipertensión arterial secundaria abuso de sustancias o drogas. Y en general las causas de hipertensión arterial secundaria, en general por frecuencia son la enfermedad renal parenquimatosa. Y aquí es poco lo que podemos hacer excepto tratar de detener la progresión de la enfermedad renal o el antecederla. La estenosis de arterias renales, muchas veces por placas arterioscleróticas o por otra razón. Esto es interesante porque esto es tratable, uno puede dilatar muchas de estas estenosis y por lo tanto los pacientes dejan de ser hipertensos. Una causa endocrina y habitualmente aquí la primera causa es el hiperaldosteronismo, la apnea, hipopnea obstructiva del sueño. Esta se ha visto que es una causa en personas de 30, 35 años, muy importante y de productor de hipertensión arterial. Lo que no está claro es si el tratamiento con CPAP y otros logra disminuir la presión arterial, ahí hay evidencia contradictoria. Bueno, y la coartación de la aorta también es una causa de hipertensión arterial secundaria importante y tratable. En general, el tratamiento de la hipertensión arterial secundaria es la suspensión de sal, tabaco y alcohol. También se recomienda baja de peso y ejercicio. Mejorar la adherencia al tratamiento. Como decíamos, muchas veces las personas tienen estas cifras altas porque no son muy adherentes al tratamiento. Y se usan diuréticos que son de la misma arsenal de la hipertensión arterial esencial, como son los diuréticos. Aquí se puede agregar, en vez de tiazida, furosemida. Es bien importante en muchos casos agregar antialdosterónicos porque, como les decía, una de las causas importantes es el aumento de la aldosterona. El beta bloqueo es importante, bueno, los inhibidores de la enzima de conversión, hasta el caso de vasodilatadores.
Aquí empiezan a usarse ya medicamentos que son mucho más potentes, aquellos medicamentos que yo les decía que eran más bien secundarios, digamos. ¿Mm? Y en general, aquí las recomendaciones son aumentar las dosis y frecuencia de los fármacos, tratar combinaciones sinérgicas, adicionar antialdosterónico, ¿no es cierto? Em, si ya hay un diurético como espironolactona, se pueden agregar estos otros medicamentos y adicionar un alfa beta bloqueante. Y después, otro tema importante que siempre hay que tenerlo presente es el de la crisis hipertensiva, que es una situación clínica derivada de una alta de la presión arterial que obliga a un manejo eficiente, rápido y vigilado de la presión arterial, ya sea por los riesgos que implican las cifras tensionales por sí mismas, ya es porque pueden estar muy altas, o por su asociación a una condición clínica subyacente que se agrava con ascensos discretos de la presión arterial. Los pacientes podrían tener un aumento no tan alto, pero estar con dolor precordial, por ejemplo, o estar con signos de accidente cerebrovascular. Y aquí hay que distinguir urgencias hipertensivas y emergencia hipertensiva. Hay que tener presente que no cualquier alza de presión constituye una crisis hipertensiva. O sea, no cualquier paciente que va al servicio de urgencia y consulta por cefalea y le encuentran, no sé, 150, 100, eso va a ser una crisis hipertensiva. En general, en esos casos, eso suele ser una hipertensión arterial mal controlada y normalmente la cefalea no tiene nada que ver con los niveles de presión arterial. Si no hay síntomas y sin amenazas de daño a corto plazo de órganos blancos, eso no es una crisis hipertensiva. Y por lo tanto no deben ser tratadas con medicamentos potentes para bajar la presión porque en general cuando se hacen este tipo de pacientes que no tienen realmente una crisis hipertensiva, lo que sucede es que los pacientes presentan complicaciones como síncope o porque les baja bruscamente la presión o pueden tener cosas más serias como un accidente cerebrovascular. Y la urgencia hipertensiva es la situación clínica en que la elevación brusca y sintomática de la presión arterial debe ser controlada en forma rápida pero no inmediata y en general no hay riesgo vital. Y las causas más frecuentes de urgencia hipertensiva son las que están acá: hipertensión arterial con presión arterial diastólica mayor de 130, hipertensión asociada a insuficiencia cardíaca, angina estable, crisis isquémica transitoria, hipertensión severa en trasplantados, urgencia de manejo intrahospitalario, infarto cerebral y preeclampsia. Aquí es importante tratar a los pacientes, pero tratarlos de manera de ir bajando gradualmente la presión. En cambio, la crisis hipertensiva es una situación mucho más dramática, digamos, en que es la situación clínica en que la presión arterial es de tal magnitud o las circunstancias en que se presenta son de tales caracteres en que la vida del paciente o la integridad de sus órganos vitales están amenazados, lo cual obliga a su control inmediato. O sea, el paciente puede estar desarrollando un infarto agudo del miocardio o con un accidente cerebrovascular en curso, etcétera. Y aquí están ustedes las causas de las emergencias de la hipertensión arterial. Y estas sí que deben ser tratadas. Aquí los pacientes deben ser hospitalizados en una unidad de cuidados intensivos o una unidad coronaria y ahí hay que tratar de bajarla en forma muy rápida. La presión arterial muchas veces se hace con tratamientos endovenosos. Y bueno, eso es lo que queríamos comentarles de este tema tan importante de hipertensión arterial y vamos a subir un PPT en que esto que está aquí se amplía bastante más. Muchas gracias.